El miércoles pasado, el 11 de noviembre, fue el Día del Veterano. Es un día festivo federal y es el día que acostumbramos para honrar y celebrar a todos los veteranos de las ramas del ejército de los Estados Unidos. Y eso es parte de lo que estamos haciendo hoy aquí en este servicio. Hemos hecho la pregunta: ¿quién ha servido o está sirviendo actualmente en el ejército militar? En la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, la Infantería de Marino o la Guardia Costera. Pero al prepararme para el énfasis del Día del Veterano para hoy, he tenido otra pregunta en mi mente. Es una pregunta que quiero hacerle y es una pregunta que quiero hacerme a mí mismo. Y esta pregunta es el título de mi mensaje esta mañana. ¿Soy un soldado de la cruz? El apóstol Pablo y los que leyeron por primera vez sus epístolas habían conocido bien el concepto de un ejército militar, la presencia de los soldados profesionales en el ejército romano imperial se podía encontrar en prácticamente todos los lugares donde se sembraron las primeras semillas del cristianismo. Así que cuando Pablo usó una metáfora militar para describir la vida cristiana, era algo que la gente entendía. Y hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde esta analogía del soldado se utiliza para hablar de la experiencia cristiana. En Filipenses 2:25 dice: pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Pablo se refirió a Epafrodito como su compañero soldado. En el segundo verso de Filemón dice: a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo se refirió a Arquipo como un compañero soldado. Al hablar del apoyo financiero de los que están en el ministerio, en 1 Corintios 9:7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo utilizó la comparación de los soldados cuyas raciones y gastos son proporcionados por el ejército en el que el soldado sirve. Pablo dijo: ¿quién sirve como soldado a su propio costo? En Efesios 6:10-18 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra vuestras huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo habló de la verdad, la fe, la rectitud y otros aspectos del cristianismo como la armadura de Dios. En 1 Corintios 14, Pablo decía que cuando él o alguien más hablaba, incluso usando el don de lenguas, en la asamblea cristiana debía ser un mensaje claro que pudiera entenderse. Y dijo en 1 Corintios 14, 8, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Era un gran honor para el soldado romano ser marcado con una plancha caliente para identificarlo como un soldado. La cicatriz de una herida de guerra también era algo de lo que el soldado estaba orgulloso. Esta era la cicatriz que Pablo tenía en mente cuando dijo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando Pablo dijo en primera de Tesalonicenses 5:14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La palabra ociosos tiene la idea de un soldado que es indisciplinado o desordenado o ha salido del rango. Judas también usó una analogía militar cuando dijo que debíamos luchar fervientemente por la fe. En Judas 1:3 dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortarlos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que se puede ver que hay bastantes metáforas militares utilizadas para describir la experiencia cristiana en el Nuevo Testamento. El que quiero tratar en esta mañana se encuentra en 2 de Timoteo 2:3-6. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos
debe trabajar primero. Posteriormente, Pablo compara al cristiano como un atleta en el versículo 5 y como un granjero en el versículo 6, pero en los versículos 3 y 4 está hablando de un soldado. En los versículos 3 y 4 estaba hablando de un soldado. ¿Qué significa si uso la expresión un soldado de la cruz? En términos generales se refiere a un cristiano y particularmente a un cristiano que está comprometido y siguiendo fielmente al Señor Jesús. Por lo tanto, a hacer la pregunta, ¿soy un soldado de la cruz? Básicamente pregunto si somos salvos y nos tomamos en serio servir al Salvador. Hay tres cosas principales que quiero extraer de nuestro texto que nos ayudarán a todos a responder a la pregunta. ¿Soy un soldado de la cruz? Está al final de nuestros versos de texto, pero quiero señalar primero que Pablo mencionó el enlistar de un soldado. Segunda Timoteo 2, 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay un Salvador, que es Él. De acuerdo con nuestra metáfora militar, el escritor de Hebreos llamó a este Salvador el capitán de nuestra salvación, en Hebreos 2:10. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Saúl había estado en la ruta de guerra luchando contra la causa de Cristo, pero cuando lo vemos entrar en batalla en Hechos capítulo 9, la mejor manera de describir lo que sucedió es usar un término bíblico que tiene que ver con la fuerza más fuerte que pone a un oponente de rodillas. Saúl fue derribado por Jesús, la Biblia dice en Hechos 9, 1 a 5. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hablaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Desde que estaba en la escuela primaria, quería enlistarme en el Air Force.
Y recuerdo mi último año de preparatoria, me dije que me enlistaría a la rama militar que más me molestara. Y ese año el reclutador del Navy me llamaba casi todos los días. El reclutador con el que hablé fue muy persuasivo y pensé, lo voy a engañar. Después de tomar el examen, el ASVAB, y estamos hablando de trabajos potenciales para mí, dije, bien, quiero trabajar en la construcción. Y pensando que diría, oh, no tenemos eso. Pero él dijo, perfecto, puede ser un CB en el Navy. So serví 5 años con orgullo como un CB del Navy de los Estados Unidos. Y el mejor de los mejores. Incluso hicieron una película sobre los CBs del Navy. Y ahora, cuando se trata del ejército de la cruz, no voy a decir que fui forzado a entrar en el ejército de Cristo o que fui reclutado, pero para usar un término que significa llamar o reunir a las tropas, el maestro me llamó. Es a la vez el reclutor y la razón de mi participación en esta lucha de fe. Hay una selección elegido para ser un soldado. Pablo, más tarde, relatando su experiencia en la carretera de Damasco, dijo en Hechos 22, 7 al 15, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Charles Spurgeon dijo que debíamos ser, desde la hora de nuestro nacimiento espiritual, los enemigos jurados del pecado, los guerreros alistados de la cruz, para luchar por Jesús hasta la última hora de la vida. Y debemos ver a cada joven converso como un recluta, no solo como alguien que ha sido salvado, sino como tener dentro de su naturaleza recién nacida las posibilidades de un buen soldado de Jesucristo. ¿Soy un soldado de la cruz? Si lo somos, habrá un enlistamiento en el ejército del Señor, como Pablo mencionó.
Segundo, Pablo mencionó el enredo del soldado. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Consideremos el significado de tal enredo. Hay una pequeña canción que dice, es un hermano del campo de batalla, no es sala de recreación, es una pelea y no un juego. Y la instrucción de Pablo aquí es que no debemos quedar atrapados en cosas que son secundarias a nuestra misión, no para enredarnos con los asuntos de esta vida. Estamos en guerra, no debemos distraernos de la batalla. El manual del Nuevo Testamento de UBS Sociedades Bíblicas Unidas dice que enredó, traduce un verbo raro que ocurre solo aquí y en 2 de Pedro 2:20 y se refiere al acto de involucrarse tanto en algo que uno se vuelve restringido y controlado. Ya no es libre de hacer lo que uno debe. Eso tal vez se refiera al código romano de Teodosio. Prohibimos a los hombres que se dedican al servicio militar participar en ocupaciones civiles. Un soldado es un soldado las 24 horas del día, todos los días del año. En consecuencia está separado de su entorno normal para que no se enrede en los asuntos de la vida cotidiana. Enredarse a sí mismo traduce una forma pasiva del griego empleco, que literalmente significa tejer, pero no está hablando de cosas que necesariamente están mal en sí mismos. No es que un soldado no tenga ningún contacto con sus amigos antiguos y sus negocios, sino que no debe quedar atrapado y envuelto en ellos. Esas cosas son irrelevantes para su soldado y siempre están sujetas a ser renunciadas. De la misma manera, un buen soldado de Cristo Jesús se niega a permitir que los asuntos terrenales interfieran con el cumplimiento de su deber a su Señor. Consideremos la motivación para evitar el enredo, para que Él complazca a Dios. Como soldado de Cristo, estamos de acuerdo con Él, siguiendo sus órdenes. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que Timoteo fue desafiado a unirse a los Enocs de este mundo. Enoc que defendía a Dios en una sociedad pagana, fue recompensado por ser raptado y no mirar muerte.
El fuerte deseo de complacer a otras personas es una característica integral del hombre caído y debido a la continua influencia del antiguo yo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Incluso los cristianos están tentados a ser hombres complacientes. Muchos cristianos sucumben a esa tentación y se preocupen más por complacer a sus compañeros del trabajo, a sus vecinos y a sus amigos que por complacer al Señor. Y ese deseo conduce inevitablemente al declive moral y espiritual, porque complacer al mundo, incluidos los cristianos mundanos, exige un compromiso de la verdad de Dios, de las normas de Dios y de la santidad personal. Exige abandonar a Cristo como nuestro primer amor. Hay tres objetivos o motivos bajos los cuales los hombres actúan. Y estos tres dan a luz a tres tipos diferentes de vidas. Cada uno de estos principios de acción es exclusivo. La primera, vivir para complacer a sí mismo. Esta es la nota clave de la mayoría de las vidas. El segundo tipo de vida es el que primero queremos complacer a otros. El bien más alto, dicen algunos, es sacrificar todo por placer egoísta. El bien más alto, digamos los demás, es sacrificar todo para admiración del mundo. De la esclavitud de estos dos motivos, vivir para complacer a sí mismo y vivir para complacer a los demás, volvemos ahora a la gloriosa libertad del tercero, el motivo de San Pablo, vivir para complacer a Cristo. ¿Soy un soldado de la cruz? Si lo somos, habrá un enlastimiento. Si lo somos, no habrá un enredo. Y luego también Pablo mencionó la resistencia del soldado. Segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Perdurar dificultades es una experiencia desafiante. De la misma manera que un soldado soporta pacientemente las dificultades en el campo de batalla, por lo que los cristianos también deben soportar las dificultades que se les presenten como resultado de su fidelidad al modo de vida cristiana, como lo ejemplifica Jesucristo mismo. Aquí el apóstol no está pensando en el soldado en el campo de batalla, involucrado en conflicto con el enemigo. Su exhortación a Timoteo no es luchar bien, sino perseverar, o como la misma palabra se hace en otra parte. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sufra bien la aflicción. Piensa en el soldado siendo perforado y disciplinado para la lucha. Como prisionero en Roma sería
muy probablemente un testigo ocular diario del severo entrenamiento por el que las tropas del emperador tenían que pasar. Eran buenos soldados de César, eran verdaderos patriotas, acostados sobre el altar de su país, sus propias vidas. Ahora Timoteo era como el apóstol mismo, un soldado, pero el soldado de un rey muy diferente de César. Y tenía una guerra muy diferente a la de librar que guerras como la soldado romana se dedicaban con tanta frecuencia. Era el soldado de Jesucristo. El cristianismo significa hoy, como siempre lo hizo, tomar la cruz. La palabra deber todavía tiene un borde áspero. El difunto Dr. John Phillips escribió estas palabras. Cuando tenía 18 años, fui reclutado en el ejército británico. En el campo de entrenamiento, nosotros los reclutas nuevos se convirtieron en soldados al recibir la dureza de perseverar. Los oficiales nos inculcaron los conceptos de disciplina y obediencia del ejército. Hemos soportado horas de entrenamiento, desfieles interminables, marchas de larga carrera, presión constante, alimentos insípidos, servicio de guardia, sargentos de bullying, conferencias y exposición a inclemencias del tiempo. Todo el procedimiento fue diseñado para endurecernos. Los soldados romanos de la época de Pablo fueron los soldados más duros, disciplinados y eficientes del mundo. Pablo había conocido a muchos de ellos y su ejemplo estaba en su mente cuando le recordó a Timoteo que era un soldado de Jesucristo. Había sido alistado en el momento en que había aceptado a Cristo. Necesitaba aprender a soportar la dureza. Un buen soldado no renuncia solo porque se enfrenta a una tarea difícil o a una situación peligrosa. Sabe que su vida es prescindible y debe estar preparado para darla cuando sea necesario. La palabra traducida dureza de perseverar significa literalmente sufrir el mal, sufrir problemas, soportar la aflicción. Dios no reparta folletos que ofrezcan todo tipo de beneficios marginales a los que se conviertan en cristianos. Por el contrario, los alista como soldados y los llama a participar en una batalla que no terminará hasta su muerte o hasta que el Señor regrese. Incluso como escribió Pablo, era un guerrero asediado, un prisionero de guerra que fue condenado a muerte, permanecería fiel hasta el final y quería que Timoteo tuviera tanta resistencia como él. Perdurar las dificultades es una experiencia común. La instrucción de Pablo de soportar las dificultades se da específicamente no tanto por sus continuos conflictos con el mundo,
el diablo y la carne, porque estos son en cierto sentido comunes a todos los cristianos, sino por las dificultades a las que debe estar expuesto, que predica fielmente el Evangelio de Cristo. Esta instrucción de soportar las dificultades puede haber sido específicamente para alguien en el ministerio, pero hay mérito en este mensaje para cualquier cristiano que profese que camina por el camino del compromiso. No es para los débiles del corazón o esa persona que es simplemente un guerrero de fin de semana en su fe. Más bien, la directiva de Pablo es para el soldado de carrera cuya vida entera se define por estar en el ejército del Señor. Es para ese hijo de Dios que declara con orgullo: nunca puedo marchar en la infantería, trabajar en la caballería, disparar a la artillería. Puede ser que nunca esté sobre el enemigo, pero estoy en el ejército del Señor. Hay un pequeño matiz en la declaración de Pablo que no es visible en la versión del Rey Santiago. Es que básicamente dijo: soportar la dureza conmigo como un buen soldado de Jesucristo. La palabra griega sukapopatio significa sufrir dificultades en compañía de el viejo predicador. Desafía al joven a compartir dificultades con él por Cristo. Pablo está convocando al Timoteo a ser partidor en aflicciones con él. Y esta prueba de sufrimiento es un camino compartido por él, que todo soldado fiel de la cruz debe pasar. Así como hay varias escrituras que nos muestran la metáfora militar de la vida cristiana, ha habido varias canciones que utilizaron este tipo de analogía del ejército para describir nuestra experiencia cristiana. Por ejemplo, escuchar las líneas de algunas canciones familiares. Levántate de pie por Jesús, soldados de la cruz, por Bart Millard. Adelántate, soldados cristianos, marchando en cuanto a la guerra, con la cruz de Jesús pasando antes. Cristo, el Maestro real, conduce contra el enemigo hacia adelante en la batalla, ver sus banderas ir. Si estás en la batalla por el Señor y a la derecha sigue la línea de fuego, si ganas, hermano mío, seguro que debes luchar, sigue en la línea de fuego. Isaac Watts escribió una canción que hace la pregunta: ¿soy un soldado de la cruz, un seguidor del Cordero, y temeré ser dueño de su causa o rubor para decir su nombre? ¿Eres un soldado de la cruz? ¿Te han enlistado? ¿Eres cristiano? Quiero dejarte con estas preguntas. Si eres cristiano, ¿te has enredado en las cosas de este mundo? ¿Se han distraído en su servicio al Señor? ¿Estás ausente como cristiano? ¿O tal vez has mantenido fiel, pero estás soportando
dificultades como un buen soldado. ¿Necesitas venir a pedir fortaleza al Señor hoy? Señor, te doy gracias porque eres tú quien nos ha llamado. Eres tú quien nos ha elegido para ser soldados para ti. Señor, oro que nos des fuerzas y nos guíe para que no nos enredemos a los asuntos de este mundo, que podamos servirle las 24 horas del día, todos los días del año, hasta que nos llame a casa. Para que tratemos de complacerte a ti y a ti solo a ti. Señor, oro que nos des la fuerza para soportar las dificultades, para que seamos buenos soldados de la cruz, como leemos en 2 de Timoteo 2, 3 al 4. Oro que cuando todo esté dicho y hecho, oigaremos de ti, buen hecho, siervo bueno y fiel. Oro todo esto en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos también nuestros amigos y hermanas en Facebook. Y el Señor nos ha hablado hoy con su palabra de permanecer como soldados de la fe, firmes y adelante a lo que el Señor nos diga qué hacer. Y han entrado peticiones. Y vamos a orar, vamos a interceder. Únense conmigo para interceder. Lisette Rojo pide oración por Perú. Vamos a orar. También Teresa Sotomayor por salud de una sobrina y mi mamá que sanen. Vamos a orar. Lucy Pineda pide oración por sanidad por Sofía Ayala en todo lo que ella está sintiendo. Claro que sí, vamos a orar. Ángel también pide que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos cuide a todos con su Santo Espíritu. Amén. Y también Ángel pone por su familia, pide oración por su familia, su papá, que ahora cumple años. Pide también por Luz Morales y su familia, por salud, protección de todo lo malo y para que se acerque a Dios. Vamos a unirnos en oración. Si tú tienes alguna petición, Dios sabe lo que tú estás pasando, los que están a tu alrededor están pasando. Y tú únete conmigo y Dios te escucha. Dios te escucha. Señor, en este momento, Señor, nos unimos como iglesia, Señor. Sabemos, Señor Santo, que si nos humillamos, mi Rey, si nos humillamos, tú escuchas a un corazón, Señor, contrito y humillado. Señor, queremos seguir, Señor Santo, aquí en la milicia de ti, Señor Santo, porque sabemos que, Señor, esta es, Señor Santo, la mejor milicia. Tú eres el mejor capitán, mi Señor. Dirige todos nuestros pasos a cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí, que estamos en Facebook Live, Señor, y todas estas peticiones están en tus manos. La petición de Ángel, Señor Santo, que Dios nos cuide con su Santo Espíritu. La petición, Señor Santo, de que Sofía Ayala, mi abuelita, Señor, tú la sanes, Señor Santo, de todo, Señor, interiormente y exteriormente, su cuerpo, Señor, su alma, su espíritu.
por Señor, la petición, Señor, por la sobrina de Tere, Señor, y su mami, Señor, intercedemos por ellos, Señor, por ella sanidad declaramos, Señor Santo, sanidad espiritual, Señor Santo, que ellas se acerquen a ti, Señor, y su sanidad del cuerpo. También Lizeth pide por oración por Perú, Señor. Señor Santo, trae salvación, mi Padre, en ese país, mi Padre, en los familiares de mi hermana, Señor Santo. En el nombre de Jesús, reconciliación contigo, Señor, porque muchos conocen de ti. Que se reconcilien y estén firmes como soldados de la cruz, mi Padre. En el nombre de Jesús, también, Señor, por Luz Morales y su familia, Señor, que se acerquen a ti. Pedimos salvación por ellos, Señor, y así cada uno de nosotros y nuestros familiares, los que no conocen de ti, mi Señor, alúmbralos, mi Rey, revélate a ellos, mi Señor Santo. En el nombre de Jesús, háblales como tú sabes, hablarle específicamente a cada persona, Señor. Y gracias por hablarnos en esta mañana a nosotros, Señor, que permanezcamos, Señor, firmes, que nos preguntemos, ¿somos realmente soldados tuyos, mi Señor? Señor Santo, que sigamos, Señor Santo, lo que tú mandas, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque en ti hay poder, Señor. En ti, Señor Santo, tú nos das la fuerza y el poder, Señor Santo. Que hoy que salgamos, Señor Santo, a enfrentar, Señor, lo que venga en nuestras vidas, mi Rey. Nuestra mirada está enfocada en ti, Señor, y en tus propósitos, mi Padre. Úsanos, Señor, llénanos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, una oración especial por cada veterano, mi Señor Santo, que se celebró, mi Rey, el Día de los Veteranos. También nosotros los honramos, mi Rey. También nosotros los bendecimos, oramos por ellos, Señor, y por sus familias, sus hijos, sus esposas, las damas que están también, sus esposos, mi Rey. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas, Señor. Y Señor, porque sabemos, Señor, que ellos y ellas pasaron, Señor Santo, por la guerra, pasaron, Señor Santo, por cosas, Señor Santo, para servir a nuestro país, mi Rey. Los bendecimos en este día, Señor, y cada día, mi Rey. Salva a cada veterano que tiene que ser salvo. Los que ya conocen de ti, afírmalos más como soldados de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. También cada uno de ustedes los queremos invitar el miércoles. Tenemos nuestros estudios bíblicos, el de inglés a las 6 p.m., en español a las 7 p.m., para que continúes con nosotros en esos estudios de discipulado de los 10 pasos hacia Cristo, hacia el corazón de Dios. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Facebook Live. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí presente. Salimos con la bendición de Cristo y la palabra transformadora en nuestras vidas. Dios me los bendiga.